avala o no la participación de esa persona para ese sector. En ese sentido, pues bueno, estamos aquí haciendo este ejercicio, nosotros estamos haciendo este ejercicio pues a honoris causa, porque el Consejo Territorial de Planeación no cuenta con un, digamos, con un presupuesto para los consejeros, es más pues por la motivación de mejorar las condiciones del municipio y demás, y debemos emitir un concepto del plan de ordenamiento territorial, perdón, del plan de desarrollo territorial, que puede ser favorable o desfavorable dependiendo del análisis que se haga desde cada uno de los sectores y evidentemente pues el diálogo que se tenga con la comunidad. ¿Listo? No sé de pronto si se me escapa algo y Fabiola, tú quieras complementarlo. Bueno, este concepto que emite el Consejo Territorial sobre el plan de desarrollo es un concepto que no es vinculante, pero que es un impedimento para que llegue al Consejo Municipal. O sea, si no pasa por el Consejo Territorial, no puede llegar al Consejo Municipal. Entonces, también es de suma importancia y pues precisamente por eso estos espacios, y se abre este espacio el día de hoy para que lo podamos alimentar desde las opiniones de todos ustedes. Me gustaría saber si las personas que están en este momento en el foro conocen previamente el plan de desarrollo, han tenido la oportunidad de mirarlo, de evaluarlo. Compañera, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, para todos me presento, Jimmy Martín. Yo vengo trabajando con el sector cultural. Hemos venido haciendo un pequeño análisis al plan de desarrollo. Y bueno, digamos que sí he revisado el plan de desarrollo y pues he estado focalizándome un poco hacia la parte cultural. Ok. Sí, yo también he tenido como la posibilidad de estar mirando el documento y pues ya hay como unas consideraciones con respecto a él para hacérselas saber a ustedes. Perfecto. ¿Hay de pronto alguna persona que no tenga conocimiento o no haya tenido la posibilidad de conocer este plan de desarrollo para, digamos, hacer como una introducción a este? Acá, ahí dentro de este espacio, en este momento hay una persona que a mí me parece importante que ha pedido poder participar y es don Hernán García. Él es edil de la Comuna 1, no se ha presentado. Bueno, compañeros, Carolina Donoso, miembro del CTP, con la mayoría he hablado. Me disculpo, no los voy a poder acompañar en la participación, pero yo creo que podemos ir dando inicio. Creo que si no respondemos es porque la gran mayoría tiene conocimiento del plan de desarrollo y pues creo que ya podríamos iniciar, compañera Magnolia, con la metodología, ¿te parece? Ok. Y si nuestra presidenta está de acuerdo, iniciamos. Mientras Sí, claro. se conectan los demás, en el transcurso se pueden conectar otras personas. Sí, listo, ya démosle inicio al foro. Listo, bueno. El objetivo va a ser escuchar a las personas que conocen y han revisado ya el plan de ordenamiento territorial. Nosotros vamos a tener aquí un apoyo, si bien pues no hay participación de todos los sectores, sí vamos a tratar de dar un apoyo en las inquietudes que tengan con respecto al plan de desarrollo. En este momento me dice, bueno, vamos a buscar una metodología de participación y es, muchos de ustedes conocen el micrófono, para poder hablar debemos activarlo para que todos podamos escuchar, y en la parte inferior izquierda de la pantalla hay una manito, ¿listo?
Entonces, ahí me van a escribir quienes quieran la palabra para que no estemos hablando todos al mismo tiempo. ¿Listo? En este momento, Carlos Palacios nos pide la palabra. Sí, buenas tardes. Sí. Bueno, como llevamos a la discusión real de lo que es lo que necesitamos, yo hoy estamos dialogando con el grupo en cuanto a lo relacionado con los grupos étnicos. Hemos visto que las primeras propuestas que pasamos ante la Secretaría de Desarrollo Pero quedaron compañero, muchas. nos gustaría ir en orden, ¿vale? Entonces, sugiero para que, porque el aspecto más amplio es el sector social y de competitividad y el de inclusión. Creo que la gran mayoría somos del sector inclusión y queremos tocar también los temas transversales. Entonces, toquemos primero los temas transversales y luego entramos a profundidad y el uso de la palabra primero sería el tuyo en el tema de inclusión, ¿te parece? Listo, Para que perfecto. hablemos de otros temas que son de transversalidad. Entonces, Listo, quisiéramos conocer la opinión y por favor, como ya lo explicó Magnolia, levantamos la manita de qué opinan ustedes frente a las metas del sector movilidad, el eje de movilidad, que es transversal y es de vital importancia para el buen desarrollo del municipio y que le afectaría a toda la comunidad. Por favor, compañero Carlos, cierras el micrófono, gracias. Espérate, cierro. Muchas gracias. Entonces, quisiéramos saber qué compañero tiene observaciones frente al eje de movilidad y sus metas, si cumplen o no con las necesidades actuales de nuestro municipio en temas de conectabilidad vial. A ver, alguien levanta la mano pero no tiene nombre. Por favor, ¿es el micrófono? Te veo, pero no tienes nombre. Estás sin nombre. En ese caso, solo hay una persona que levantó la mano, entonces, por favor, pues tiene la palabra. No, parece que no. El señor de víctimas. Plan de desarrollo municipal. 5 o 6 sesiones de administración situando unas propuestas que reflejadas, ¿no? Hemos visto en el artículo 40, subprogramas 4.15, página 60, sobre las víctimas, y no es claro la definición, o sea, no articula la política pública para las víctimas del municipio. Compañero, pero pues les recordamos que estamos hablando de manera organizada. La inclusión de un capítulo especial para las víctimas del municipio. Claro, continuar. Compañero, en este momento estamos hablando de las metas transversales, estamos hablando del tema de movilidad. Entonces, su merced levantó la mano, es para que nos dé la opinión frente al tema de movilidad, cómo ve esas metas, cómo aportan al territorio de Soacha teniendo en cuenta la conectividad vial. De pronto, ¿para que vivo en el municipio ya hace 8 o 10 años. Bueno, continúa, Magnolia. Para contextualizar, porque yo sé que muchos estamos aquí por sectores específicos, pero hay temas como movilidad, seguridad, que son... Compañero, vamos a tocar los temas generales, que son transversales, movilidad, seguridad,
salud, para poder irnos ya a los específicos, porque pues el objetivo es tocar en su totalidad el plan de desarrollo. Como sé que muchas personas estamos aquí y nos enfocamos en uno de los sectores, voy a dar lectura al plan de desarrollo únicamente para las metas de movilidad, para ver si ustedes consideran que realmente le apuntan a las necesidades y problemáticas que tiene en este momento el municipio de Soacha con respecto a movilidad. Las metas que se plantean son realizar el mantenimiento de 120 kilómetros de vías terciarias para mejorar la movilidad, realizar trazados, diseños, mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y adecuación y o construcción de 6 kilómetros de vías, realizar la construcción y puesta en operación de la fase 2 y 3 de Transmilenio, y optimizar el 70% del transporte público de Soacha frente a la cobertura y calidad en el servicio a través de estrategias de regulación de informalidad y reestructuración de rutas, disminuir en un 5% el índice de accidentalidad a través del mejoramiento de señalización vial, cruces seguros, adecuada ocupación de la vía, construir y poner en operación 6 kilómetros de ciclorrutas que incentiven el transporte intermodal, generando seguridad vial a los ciclistas, regular el 80% de la operación de bicitaxis en la ciudad de Soacha a través de su caracterización y modernización, y por último, evaluar, ajustar e implementar un 10% del plan maestro de movilidad, generando las actividades pertinentes y acordes a los lineamientos institucionales. El eje de movilidad cuenta con 9 metas. Según esta lectura que acabo de dar, ¿consideran que le apunta, está conforme con la problemática o que realmente está fuera? Es la opinión que nos gustaría saber. Bueno, Magnolia, he estado como revisando también el documento con el tema del eje. Hay algo muy interesante cuando menciona el tema de los visitaxis en temas de caracterización y pues digamos que desde la vista como ciudadano del municipio, siento que como que se están incluyendo problemáticas que son latentes, ¿no? El tema de la inseguridad en un mecanismo de transporte como son los visitaxis y que se aborde esta problemática, creo que tiende como a mitigar, digamos, esos efectos de salud pública también en temas de accidentalidad y pues tener como un orden porque también es una mafia el tema de visitaxis porque en algunos sectores se vuelve o se genera problemas en cuanto a este tema. En cuanto a la construcción de ciclorrutas como tal, yo también lo veo como favorable porque en Soacha no hay una estructura de transporte multimodal donde los ciudadanos como nosotros podamos como, no sé, movilizarlos por Soacha de la manera más adecuada como un vehículo como el de, como es la cicla. Entonces, y otros diferentes que también se tienen dentro de los sectores. En cuanto a temas de construcción de vías, lo siento un poco flojo, porque pues entendiendo un tema de campaña de que se iba a proyectar la construcción de ciertas vías, siento que la cantidad de kilómetros son pocos para cubrir la cantidad de vías que se habían mencionado dentro del plan de gobierno de Saldarriaga. Ahí tenemos que tener muy en cuenta de que no solamente es el documento de plan de desarrollo, sino también es el documento de plan de gobierno el que tenemos que analizar y se tiene que poner en pares en cuanto a este tema. En temas de movilidad, siento que se alcanza como a ocupar un 60%, puedes llegar a ser efectivo, pero pues necesitamos como un poquito más de que se nutra y que la Secretaría de Movilidad o la Dirección de Movilidad
sea un poco más incluyente en temas de discapacidad que no se menciona. No se menciona cómo se va a hacer para cubrir esos sectores de discapacidad para que se muevan por dentro del municipio de la manera correcta y pueda tener inclusión. Siento que es algo que falta, que no se menciona dentro del documento en el tema del eje de movilidad como tal. Este es mi aporte, entonces cierro mi micrófono, ¿vale? Bueno, compañero, es un aporte bastante interesante, tienes toda la razón y es cierto que el plan de desarrollo debe ir articulado con el plan de gobierno que establecieron los candidatos, en este caso el alcalde Juan Carlos Saldarriaga. Veo que otro compañero está pidiendo el uso de la palabra. Por favor, Hernán García, tienes el uso de la palabra. ¿Debes activar tu micrófono, por favor? ¿Sí me escuchan, compañeros? Hernán, ¿sigues ahí? ¿Los estamos escuchando? ¿No los escucho? Estoy mal. Don Hernán, abra el micrófono. Bueno, de pronto mientras se logra solucionar ese tema, ¿alguien más desea hacer un aporte con respecto al tema de movilidad? A mí me gustaría saber, como Consejo Territorial, cuál ha sido el análisis que hicieron respecto a este sector. Perdón, repite la pregunta. Me gustaría saber, como Consejo Territorial, cuál fue el análisis que hicieron respecto a las propuestas en el plan de desarrollo en este sector. Bueno, nosotros en este momento lo que estamos es tratando de analizar también los conceptos que está dando cada uno de ustedes, el aporte que está dando cada uno de ustedes. De pronto también nos hemos dado cuenta que dentro del documento, pues sí, hay algunas metas que no están muy concretas, de pronto lo que decía la persona que participó hace un momento, pero también hay metas que le están apuntando a lo que el Ejecutivo en su programa de gobierno planteó. De hecho, mirándolo bien y desde mi concepto, está más dirigido a lo que él ha planteado desde su programa de gobierno, lo está enfocando más directamente a eso. Bueno, teniendo en cuenta que aún estamos revisando y que no solo cuentan los conceptos del CTP, sino que desafortunadamente por el COVID-19 no hemos podido hacer el ejercicio que se hace normalmente y es un trabajo comuna a comuna con distintos sectores, por eso los estamos convocando, por eso les hemos dado a conocer, porque nos parece muy interesante conocer su posición y también es la más valiosa, porque pues algunos consejeros estamos en ciertas zonas del territorio y es importante conocer las opiniones de los que están del otro lado. Algunos me comentan que tienen otras reuniones, entonces si quieren vamos a abordar el eje de equidad y vamos a empezar entonces por el sector educación y cultura, ya que es en los temas que están más apropiados y agradeciéndoles a todos su participación. Entonces entremos con el sector educación primero y luego cultura. Son dos compañeros que se tienen que retirar y luego iríamos con el consejero que inició, que es el de víctimas, que había pedido el uso de la palabra. ¿Te parece, Magnolia?
Perfecto. En ese sentido, voy a dar el uso de la palabra según ya me lo habían solicitado. Iría Sí, primero por favor. Juan Manuel Pinto con el tema de educación, Carlos Palacios y Andrés Vargas. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. Comienzo yo. Sí. Bueno, compañeros y compañeras, bueno, buenas tardes. Bueno, yo digamos que he estado siguiendo algunos elementos del plan de desarrollo que se han venido desarrollando. De por sí, pues, durante el programa de gobierno del alcalde Juan Carlos Aldarriaga, razón por la cual jamás lo apoyé, ¿sí? Ni pues muchos miembros de el sector sindical del municipio de Soacha no lo apoyaron, es pues principalmente porque pues no hay unas claridades muy concretas en términos de el fortalecimiento de la educación pública. Yo hablo es desde la voz de la educación pública, ¿sí? Que tiene otras apuestas, tiene otras miradas, tiene otros compromisos presupuestales y fiscales muy distintos a la educación pues privada que se desarrolla en el municipio de Soacha, que hay que decirlo que ha sido un fortín político utilizado pues para elegir concejales y alcaldes. Eso no es una mentira para nadie. Sabemos que ahí se manejan réditos políticos y por lo tanto, tanto en el programa como en el plan de desarrollo, esos intereses de esos sectores políticos, de esas maquinarias electorales, son las que se van a ver reflejados tanto en el programa como en el plan de desarrollo. Entonces, primero que todo, yo quiero hacer énfasis como o en dos lecturas. La primera, dentro del plan de desarrollo, ¿sí? Dentro de la matriz de presupuestal que se nos fue socializado a algunos de nosotros, más o menos se destina 210.470 millones de pesos anuales. Son más o menos unos 840.000 millones de pesos que se destinan para educación durante el cuatrenio de la alcaldía de Juan Carlos Aldarriaga. Hay que decirlo que la Secretaría de Educación es la que mayor presupuesto tiene de el presupuesto general del municipio. Es altísimo. Pero también hay que decir que ese presupuesto en un 75%, no, creo que en un 80%, viene del Sistema General de Participación. ¿Qué significa esto? Que Soacha en inversión pública en educación depende casi que en su totalidad de lo que gire el Ministerio Nacional de Educación a través del Sistema General de Participación. No hay una gestión pública por parte de las alcaldías de Soacha, ni en la de Eliazar, ni en la de Juan Carlos Aldarriaga, en términos de educación en general, ¿sí? Entonces, de esos 800.000 millones, solamente unos 50.000, 60.000 millones son de gestión por parte de la alcaldía de acá de Soacha, pues vía impuestos y vía una serie de medidas que pues el Estado tiene pues para manejar su cuota fiscal. Eso nos da unos elementos claves, unos elementos claros ahí para tener en cuenta, y es que, pues si la educación en Soacha depende casi que exclusivamente del presupuesto nacional, ¿sí? Vemos que la crisis educativa que el municipio de Soacha históricamente ha tenido y que de una u otra manera se evidencia en la ausencia de cupos y en la falta de cobertura, pareciera que es responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional. Pues resulta que no necesariamente es así. En el plan de desarrollo, prácticamente que no hay un ajuste en la Secretaría de Hacienda ni en ninguna otra entidad que permita una gestión de recursos por medio de, no sé, presentación de proyectos al Sistema General de Regalías o presentación de proyectos de cooperación internacional para solventar esta situación, ¿sí? Prácticamente que no es nada. Soacha, a pesar de tener una población estudiantil de 87.000, casi
casi 90.000 estudiantes matriculados en el sector público, invierte muy poco en su ingreso per cápita por estudiante. Es decir, un estudiante, por ejemplo, en el municipio de Zipaquirá o en Funza, le cuesta a la alcaldía de Zipaquirá o de Funza de 2,5 millones a 3 millones de pesos el año escolar. Incluso dependiendo también de la tributación de esos lugares, pues porque tienen ciertas zonas francas y demás que les permiten invertir mucho en educación y se caracterizan por eso. 3, 4 millones de pesos le vale un año un estudiante a esa institución. Acá en Soacha, por estudiante en educación pública se invierten solamente 2 millones de pesos. 2 millones de pesos por año, en promedio. 2,100,000, 2,200,000 pesos es lo que le vale o lo que el municipio de Soacha invierte dentro de su presupuesto por cada uno de los estudiantes, ¿sí? Eso, digamos, en términos presupuestales. Pero en términos de las metas, a mí me preocupa muchísimo que una de las metas que se propone dentro del plan de desarrollo, ¿sí? Es que se busque la inversión, ¿sí? Y la garantía de la cobertura en educación por parte de los sectores privados. A esa meta, ¿sí? Para garantizar la cobertura en entidades privadas, se le están destinando 120,000 millones de pesos en los 4 años. Es decir, 120,000 millones de pesos se están destinando única y exclusivamente para pagar alrededor de 16,000 estudiantes, 16,000 estudiantes por año, ¿sí? En los colegios privados a partir de ese denominado convenio, ¿sí? Convenio, Juan, que es estudiantes que como tal Juan. hacen parte de esa meta. Eh, te- ¿Me preguntan o Sí, continúo? te quiero preguntar, estas cifras que tú nos estás dando o los valores que tú nos estás dando sobre el plan de desarrollo, ¿son del borrador que te pasaron hace más o menos 3 semanas? Yo las estoy sacando de una matriz presupuestal que me pasaron, ¿sí? Donde Sí, aparecen unas destinaciones por meta, ¿sí? sí. ¿Sí? Y Es, suman ahí. sí, es que no sé, Caro, yo tengo un documento donde hay valores que Juanma que está dando que no, o sea, que son un poco Bueno, más altos que a lo que frente a estamos. eso, vale la aclaración que ustedes acaban de hacer los dos. Para ustedes y para nosotros ha sido un trabajo muy complicado porque a la fecha nos han entregado 4 versiones distintas del documento. Y si bien se solicitaron ajustes por parte del CTP, eran más de diseño que de enfoque. En una se pidieron de pronto tener en cuenta unas observaciones y muchos de ustedes participaron y eso se entregó. No, hubo cambios en las metas, en la última versión que nos entregaron, algunos se las envié el día de ayer, creo que la gran mayoría, y hubo ajuste también en el tema presupuestal. Entonces, en el tema del presupuesto, de pronto la información no la tenemos todos en la misma coordinación, porque, por ejemplo, estás hablando del tema de educación, dice que hay 1 billón en inversión a educación. Como lo explicas tú, en su gran mayoría no son fondos del municipio. Entonces, para darles claridad, sí tenemos una información muy cruzada y eso también nos ha afectado para hacer un diagnóstico claro del plan de desarrollo y estas observaciones quedarán puestas por parte del Consejo Territorial cuando demos nuestra evaluación a la Bueno, administración. pero hay que tener en cuenta que estos presupuestos son producidos pues por la alcaldía, por lo tanto son de una u otra manera tentativas oficiales, ¿sí? Que nos pueden dar un panorama de cuál va a ser tanto las metas como los asuntos preliminares que se van a destinar. Yo creo que pues el tema presupuestal es fundamental porque nosotros no sabemos, ¿sí? Con Sí, cuántos recursos y cómo se va a ajustar eso a las metas que se proponen. Por ejemplo, yo acá evidencio una cosa que me pareció tenaz, y es que para
el término de inversión en infraestructura de colegios. Por ejemplo, yo comparaba el plan de desarrollo anterior de Juntos Formando Ciudad, del alcalde Eleazar González. Él proponía crear un megacolegio, ¿sí? Un megacolegio en el municipio de Soacha para solucionar el problema de cobertura en el sector público. Acá se proponen, al parecer, la construcción de infraestructura, no se establece, digamos, el número, pero se invierten 17.000 millones de pesos, ¿sí? En los 4 años, es decir, 4.346 millones de pesos anual en ese rubro, ¿sí? Para la construcción de instituciones públicas, ¿sí? Que garanticen aumentar la cobertura de educación en el municipio de Soacha, que yo creo que es una de los grandes derroteros que hay. Pero en términos de los convenios, se va 9 veces ese presupuesto, es decir, se invierte 9 veces más, ¿sí? 120.000 millones, ¿sí? Yo creo que pues los colegios públicos tienen una característica y es que trabajan en doble jornada, ¿sí? Por lo tanto, pueden acceder a muchísima más cantidad de estudiantes que un colegio privado, ¿sí? Y digamos que en términos de calidad, los colegios públicos en Soacha están en un nivel, digamos, de calificación tipo IFES, que digamos es el estándar como se mide la calidad educativa. Yo tengo muchos problemas con ese estándar, pero es el que más se utiliza acá en Colombia para medir la calidad educativa. Los colegios públicos en su mayoría están en el estándar eh, dentro de el promedio de las instituciones de acá de Soacha, ¿sí? Y los colegios de convenio, por lo general los que reciben convenio, muchos están por debajo, es decir, el cuento de que la calidad educativa del sector privado es superior al sector público, pues no está demostrado como tal en el análisis de las pruebas IFES. Entonces eso pues es problemático saber que todavía la alcaldía municipal de Soacha le está aplicando un fuerte ingreso a la política de los convenios en el municipio. Y sabemos que esto es un tema de voluntad política. Esto no es que no haya presupuesto, que no haya dinero, que es que un colegio público es más caro, que es que no es tanto eso, sino que hay una serie de presiones a partir de personas y mercaderes de la educación que han visto el acceso a los recursos públicos del municipio como réditos políticos para movilizar opinión pública. Entonces, tanto la alcaldía de Juan Carlos Aldarriaga en el programa de gobierno será claro, como en la de Eleazar González. Entonces, eso no me extraña, digamos, que este plan de desarrollo eso se siga reproduciendo. Por otro lado, es preocupante el nivel de deserción escolar, bueno, no de deserción escolar, sino la problemática que hay en el índice de estudiantes egresados y estudiantes que ingresan a la educación superior, ¿sí? Más o menos el municipio de Soacha tiene una oferta académica de la educación superior que ha venido creciendo en los últimos años, principalmente en las universidades, la Universidad de Cundinamarca y la Universidad de Minuto. Pero es problemático porque tan solo entre el 20 y el 30% se va moviendo así, y según los reportes que se hace ahí en el plan de desarrollo ha venido disminuyendo los últimos 2 años, los jóvenes acceden a la educación superior. Es decir, en Colombia en los últimos 2 años y en Soacha también ha habido una disminución en el acceso de los jóvenes para la educación superior, y Soacha no es la excepción. Tan solo el 28-30% de los jóvenes que salen de los colegios de egresados de bachiller en Soacha ingresan a la universidad, ¿sí? Sea pública o privada, lo cual es pues bastante complicado. Entonces ahí se hablan, digamos, de una de las metas es proponer foros, 40 encuentros para socializar ciertas dinámicas y oferta educativa en la educación superior, pero pues yo considero de que es muchísimo mejor ofrecer becas,
¿sí? Muchísimo mejor, o créditos, becas, para que de verdad se garantice. Es que los estudiantes no acceden a la educación superior no porque no sepan, no necesariamente porque no sepan comprar un pino, presentarse a la educación, no, sino porque no tienen los medios económicos y porque para ellos solicitar un crédito en el ICETEX es casi que imposible pagarlo después. Entonces, sí sería, digamos, muy diferente si el municipio de Soacha invirtiera una enorme cantidad de recursos, más de lo que aparece ahí, para solventar el acceso de la educación superior. Y pues otra de las, ya para terminar. Compañero, eso, porque recuerda que para que participen, ¿vale? Listo, muchas gracias. Ya para terminar, es, bueno, el municipio, digamos, debe entender de que el aumento de la calidad académica pasa por la formación y capacitación de la planta docente, ¿sí? La planta docente se debe capacitar y se debe formar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no aparece, yo dentro de las metas que veo, aparece el fortalecimiento de la capacitación de los fortalecimiento de la capacitación docente, ¿sí? Pero, ¿qué pasó, digamos, en la alcaldía pasada que hemos venido teniendo nosotros los docentes? Ese fortalecimiento de la capacitación docente no se traduce en maestrías, en doctorados, en tener docentes preparados profesionalmente para enfrentar la tarea educativa, sino simplemente en unas charlas, en unas capacitaciones donde nos hablan sobre temas de inteligencias múltiples, bueno, unos seminarios que la verdad buscan es incentivar más el pensamiento gerencial que el pensamiento científico, académico, ¿sí? Que requiere la labor docente. Entonces, no hay, en el municipio de Soacha, no, en el último tiempo no hemos contado, ¿sí? Los docentes con acceso a becas, acceso a grupos de investigación, acceso también a capacitación y formación para poder brindar y poder retroalimentar de una mejor manera la calidad educativa. Bueno, eso en términos generales, muy generales, porque hay muchísimas cosas más que seguramente la subdirectiva y muchos más docentes tendrán que decir al respecto de este plan de desarrollo nefasto. Listo, Juan. Muchísimas gracias por tu intervención. Igual quiero hacer una salvedad que de pronto algunos compañeros ya hicieron, y es, hemos recibido varios borradores del plan de desarrollo. Les voy a dejar aquí en el mensaje de esta grabación, de este foro, la página del CTP de Soacha. Allí está cargado el último borrador del plan de desarrollo que nosotros tenemos. Lastimosamente, de la matriz que se compartió a este último borrador, las metas cambian bastante en diferentes sectores, y en este mismo link van a encontrar unos formularios en donde pueden calificar dependiendo de sus sectores. Hay 5 formularios que se dividieron en sectores para que no fuera muy tedioso, en donde se califican las metas, y adicional a eso nos pueden dejar todas las observaciones que tengan para que puedan ser tenidas en cuenta en el concepto del plan de desarrollo, en el concepto que emite el Consejo Territorial. ¿Listo? Continuamos con Carlos Palacios, sigue Andrés Vargas y Fabiola Murcia. ¿Listo? Gracias. Buenas tardes, cordial saludo. Bueno, me gustaría saber, primero que todo, si en este momento, en este espacio, tenemos solo Consejo Territorial de Planeación o también tenemos a la Secretaría de Planeación. Este espacio es solo de los consejeros, teniendo en cuenta que este ejercicio lo debe hacer el Consejo Territorial y no incluye la Secretaría de Planeación, sino lo hace el Consejo Territorial. Perdón, yo también opino algo ahí, y es que este espacio finalmente no es ni del Consejo Territorial. Este espacio en este momento es de la comunidad. O sea, nosotros propiciamos el espacio para la opinión de ustedes, no es del Consejo Territorial. Y la Secretaría de Planeación, o sea, la administración municipal en este momento no está presente porque es algo que está dentro de nuestras funciones hacer para que la comunidad pueda opinar y conozca qué es lo que se está planeando dentro del municipio. Muchas gracias.
doctora Fabiola. Bueno, tengo una inquietud apoyando una de las circunstancias que decía la persona que me antecedió, que nos preocupa que las personas jóvenes, a los vulnerables, los grupos étnicos, a las víctimas, no se les garantice la entrada a las universidades, que no haya una beca o una bonificación o un subsidio. Eso me parece preocupante porque sigue generando la deserción e impide que las personas en Soacha se puedan capacitar. Segundo, tenemos preocupación porque en cuanto a educación, en cuanto a grupos étnicos, tenemos la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que es decreto 1122 del 98, donde solicitamos que se hiciera una piloto para que en las 6 comunas se hiciera una piloto con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, se escogiera un colegio público para que se iniciara a trabajar este tema, que es una orden nacional, y en lo que nos han enviado no aparece absolutamente nada en cuanto a la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. También solicitamos el 21 de marzo, es el Día Internacional contra el Racismo y la Discriminación Racial a nivel mundial. Solicitamos que se realizaran unos foros, unos debates para mirar el tema de discriminación racial a nivel público y también en los colegios, pero tampoco aparece ninguna línea que nos conlleve a mitigar esa situación de discriminación y nos preocupa porque se le han venido haciendo cambios a las propuestas, pero a las que verdaderamente nosotros queremos como población no se tocan y eso nos tiene muy preocupados. Perdón, yo quiero hacer una aclaración antes de, o sea, para eso había levantado la mano, pero pues la quiero hacer antes como para tener claridad. Hay que tener en cuenta algo y es que al Consejo Territorial también el documento que le entregan es un documento preliminar, ¿sí? Que tiene, o sea, ellos tienen un tiempo para seguir modificando ese documento para ya luego entregarlo al Consejo Municipal. Y cuando nosotros entregamos el Consejo, entonces está ya en potestad del Ejecutivo mirar si incluye nuestras observaciones y propuestas que ha dado la comunidad. Entonces, también, o sea, posiblemente puede que el documento final que se entregue al Consejo Municipal también tenga otros cambios. Sí, sí, señora. Está bien. Entonces, sí, esa era mi inquietud en cuanto al tema de educación, porque en el tema de cultura también tenemos una inquietud, pero bueno, sí, seguimos en línea. Muchas gracias por escucharme. Perfecto, continuamos entonces con Andrés Vargas. Gracias, Magnolia, ¿sí? Sí. Bueno, aportando un poquito a lo que hablaba Juan Manuel, estaba haciendo como el gráfico o como la cuenta, porque en la matriz que yo tenía hace 2 semanas, que me entregaron hace 2 semanas, habla de un presupuesto de 20.000 millones para crear 2 colegios públicos dentro del municipio de Soacha. Pero habla también de una asignación presupuestal para sostener las instituciones educativas privadas, la cual asciende más o menos a 230.161.000 millones de pesos. Entonces, haciendo como la cuenta, digamos que me cuestionaba lo siguiente: si para construir un megacolegio nos cuesta 10.000 millones, con esta asignación presupuestal que le están dando o le están entregando a las entidades privadas, podríamos construir 23 colegios públicos solventando las necesidades que tiene y la urgencia que tenemos a nivel educativo. Es algo que hay veces, digamos que yo lo cuestionaba porque yo nunca lo había hecho, nunca me había puesto en la tarea de analizar un plan de desarrollo y siento que hacer algo así, de seguirle dando la plata a lo privado para que ellos eduquen sin garantizar una calidad, es realmente preocupante. Pienso que en esos temas de educación es un tema largo por charlar y digamos que a nivel de juventudes, que es el sector que represento el día de hoy,
hay algo que nosotros siempre hemos peleado y que hemos venido peleando desde el año pasado, y es que se incluyan las metas o las estrategias de la política pública de juventudes, ya que es mandatorio. La ley 1622 del 2013 obliga en su artículo 15 a todas las entidades territoriales a implementar y poner en marcha las políticas públicas de juventudes para garantizar la ciudadanía juvenil dentro del territorio. Es preocupante porque dentro de la política pública se enmarcan 10 estrategias, y en una de esas estrategias, una de esas líneas estratégicas enmarca las necesidades de los jóvenes, como entrar a una educación superior, que se le garanticen becas dentro de la educación superior, pero ni la una ni la otra. Realmente dentro del plan de desarrollo o la matriz que estamos llevando, y yo sé que esto es un concepto que estamos dando, sería válido que esta gente se repensara y empezara a, a ir a esos documentos que ya existen como una política pública, un acuerdo, para empezarse a guiar y establecer temas o metas, para ir dando cumplimiento y para realmente ir visibilizando esa juventud que hoy en Soacha no puede saber, o bueno, no puede acceder a educación superior gratuita y de calidad. De cierta manera, es importante también resaltar, y es algo que nos ha mencionado dentro de esta misma línea presupuestal, meten el tema de deportes extremos, meten temas de deportes de adecuación de espacios, y son importantes. Pero, pues bueno, entendamos que el Instituto de Recreación y Deporte en el anterior cuatrenio ya tuvo, pues digamos que una renovación de espacios deportivos. Entonces es válido de que en estos 4 años le inviertan un poquito más a la infraestructura de educación, sin dejar atrás el tema de deporte, pero que le inviertan un poquito más al tema de educación y en fortalecer eso, el sistema educativo público, para darle mejores oportunidades al sector poblacional que se refiere, como son los niños, los adolescentes, los jóvenes, y también hay partes de adultos mayores que se mencionan, que asume el gobierno municipal para su capacitación y estudio. Dentro del sector de juventud hemos analizado las líneas estratégicas de política pública, y hay muchas que pueden ser adaptables. Me gustaría también, como en un término, pues no tan abierto, sino que tengamos un poquito más de tiempo con Fabiola y con Magnolia y con Carolina, comentarles como qué líneas podemos abordar y qué se puede aconsejar al gobierno municipal para que empiecen a implementar. Esto es gravísimo. Si ellos no implementan la 1622, nosotros tenemos el derecho a interponer cualquier acción legal para que ellos, bueno, o se vean perjudicados, muy perjudicados, o tengan beneficios al empezar a implementar el tema de juventud. Creo que el gobierno municipal tiene una oportunidad muy grande ahorita, antes de presentar plan de desarrollo a un consejo municipal, y es la de abordar las temáticas de niñez desde el lado humano, desde el lado de la calle, desde el lado de la comunidad, y no desde el lado gerencial, que es como siempre se ha visto. Eso es como mi aporte referente a educación. Me gustaría acordar un espacio con Magnolia, con Fabiola y con Carolina, para que pudiéramos charlar sobre este tema, para darles un poco más de amplitud. Claro, muchas gracias. Ese es el objetivo precisamente de estos espacios, que podamos nutrir el concepto justamente con todas esas temáticas y esos conocimientos técnicos que de pronto no conocemos a profundidad. Hay una persona que levantó la mano, pero pues la verdad no veo el nombre y no sé quién es, y luego seguiría Ana Correa. Bueno, mi nombre es Carlos Acevedo. Ok. Yo quería hablarles sobre la política pública para las víctimas, y decirles que la política pública para las víctimas es transversal. Entonces, cuando es transversal, quiere decir que toca todos los escenarios de la vida cotidiana de cualquier ciudad y de cualquier plan de desarrollo. Nosotros estamos bien preocupados porque, bueno, nos han metido en grupos especiales, y eso no es malo tampoco, pero es muy paupérrima la mención que se hace de las víctimas del conflicto armado. Es muy incipiente. Es más, nosotros en nuestras propuestas hacemos acorde con la ley 1448, que es la que reglamenta
la política pública para las víctimas y acorde con la sentencia T024 del 2004, hemos propuesto que se deje una política pública diferencial para los jóvenes, una política pública diferencial para la educación superior, que se establezca un convenio o un acuerdo que permita a las víctimas del conflicto interno hacer parte de la educación superior. Y vemos con preocupación que efectivamente no aparece, como no aparece tampoco una inclusión de un capítulo especial para las víctimas. Entonces, si no hay un capítulo especial para las víctimas, sencillamente la política pública para las víctimas en el municipio, que es transversal, pues no puede articularse con lo que ha ordenado la Corte Constitucional y con lo que ordena la Ley 1448, que es la articulación del ESNARID. El ESNARID es el sistema de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas en todo el país. Entonces aquí lo único que se plantea, en lo poco que hemos visto del plan de desarrollo, es una propuesta que incluye la asistencia y la atención, pero no incluye la reparación integral. Hemos propuesto que se consolide el plan de retorno, reubicación y garantías de no repetición, que habla la ley 1448 en su artículo 28, y hablan de formular el plan, pero no hablan de la implementación. Entonces, si no se implementa el plan de retorno, reubicación y garantías de no repetición, pues sencillamente no se va a articular la política pública en el municipio. Y otros sectores también. Un ejemplo es el sector de los grupos étnicos, con enfoque diferencial. Los indígenas que hacen parte de las víctimas del conflicto, los afros, los LGTBI y otras poblaciones, RUN, gitanos y otros que hacen parte de la población víctima del conflicto, no están incluidos en ese plan de desarrollo. Y nosotros sí vemos con suma preocupación que una política que la venimos nosotros proponiendo desde hace rato, desde la mesa de víctimas, no tenga representación, no tenga coherencia con las propuestas que nosotros hemos hecho. Vuelvo y le repito, en lo que tiene que ver con el artículo 40, subprogramas 4.15, víctimas del conflicto, en la página 60 del plan de desarrollo que nos presentaron, no recoge ni en un 5% lo que propusimos nosotros como política pública para las víctimas del municipio. Es preocupante, es lamentable y hacemos un llamado de atención cariñoso porque en últimas eso debilita la democracia del municipio, pero debilita también la articulación de la política nacional, departamental y municipal para las víctimas del municipio de Soacha. Yo quiero dejar eso claro, no estamos de acuerdo con lo que han dejado, mucho menos estamos de acuerdo con el presupuesto que lo encontramos en la página 114, que es 1.652.917.000 pesos. Eso es paupérrimo para las necesidades que tienen las víctimas y paupérrimo más aún cuando a nosotros se nos ha hablado de una reparación integral. Y en el plan que hemos analizado y que hemos revisado y que hemos minuciosamente estudiado, no aparece nada de reparación integral para las víctimas en el municipio. Quedo atento a sus comentarios y discúlpenme que esa es la inquietud que quería proponer hoy en este escenario. Muchas gracias. A su merced, Carlos Acevedo, muchas gracias por el aporte. Finalmente, pues este espacio nos permite poder recoger todas esas inquietudes y hacerlas llegar formalmente por medio del Consejo Territorial. Continúa Ana Correa. Hola, buenas tardes. Pues a mí me gustaría, yo no soy representante de ninguno de los sectores, pero pues he escuchado muy atentamente cuáles han sido los aportes de los diferentes sectores. Me gustaría pues recomendar al Consejo Territorial que se hiciera una recomendación al gobierno local en el que se hiciera un esbozo de en qué proyectos se plantea presentar para los OCAT y para las regalías, ya que acá muchas personas presentan que hay dificultades con los presupuestos que se han dejado
para muchos programas que son necesarios e importantes para el municipio. Y también es importante que se empiece a revisar como ciudadanía, ya que este espacio es un espacio de la ciudadanía, que hay, digamos, todo el problema de víctimas también se necesita que el gobierno nacional empiece a hacer un mayor giro de presupuesto, porque la carga en relación a la cantidad de personas víctimas del conflicto que se encuentran en el municipio es demasiado pesada para el presupuesto con el que cuenta actualmente el municipio y más aún comprendiendo que el sistema general de participaciones está muy restringido para ciertas áreas específicas. Respecto al tema de educación y de educación y de las becas que se plantearon para educación superior, sería muy importante que el gobierno buscara y generara un compromiso con la ciudadanía respecto a de dónde va a sacar el dinero para esto, entendiendo que el Sistema General de Participaciones no contempla el sistema de educación superior dentro del presupuesto que envía, únicamente primera infancia y educación media. Entonces, pienso que el Consejo Territorial podría hacer un aporte y hacer una observación respecto a qué proyectos se van a presentar en cuestión de regalías para el cuatrenio. Muchas gracias. A ti, Andrea, muchas gracias. Perdón, Ana. Y evidentemente, pues, este es el objetivo, que podamos contar con esa información. Vamos a continuar con Jimmy, de Cultura. Qué pena con ustedes, compañeros, pero me toca retirarme. Entonces, yo estoy muy contento por el espacio, estaré pendientes de aportarles en lo que yo pueda, en lo que yo sepa. Y pues desde aquí, desde la Subdirectiva Sindical Magisterio SOACHA en pie de lucha, pues un abrazo y en defensa de la educación pública. Vamos para adelante con hacer un control ciudadano del plan de desarrollo. Un abrazo para todos y los felicito. Gracias, Juanma. Feliz tarde. Muchas gracias, Juan, por tu aporte y pues nuevamente estás invitadísimo. Hemos tratado de abrir varios canales de comunicación, está la página web, está el Facebook. En la página web encuentras cómo comunicarnos y cómo hacer de pronto estas observaciones. De pronto tú nos comentaste que habían más compañeros que querían hacer observaciones, son muy bienvenidos que puedan hacer. Nombre, entonces, por favor, cierren el micrófono porque no se escucha nada. Por favor, creo que está sonando. Muchas gracias. Y la persona que levantó la mano, pues tienes la palabra. Muchas gracias, mi nombre es David Sánchez, también hago parte del grupo de administradores públicos de la territorial de Soacha, para intervenir también en este tema que debemos verificar de dónde vienen esos recursos, ¿no? Esos recursos vienen del Sistema General de Participaciones y por ende vienen con restricciones. El municipio sí se le da por parte de la nación, se le da unos recursos para distribuirlos en la educación, pero vienen ya, por decirlo así, amarrados. Entonces, no es que esto se preste para participación política, creería yo, no es que se preste para elegir concejales, por el contrario, creería que se está haciendo una muy buena labor por parte de la administración actual para desarrollar estos recursos que realmente son cortos para lo que necesita el municipio en este momento. El municipio antes está pues gestionando sus recursos propios, que es realmente donde se puede empezar a invertir en todo lo que tiene que ver tanto con educación, con cultura, con todos los sectores que estamos viendo y que de esto sí puede aportar.
más del Sistema General de Participación tiene sus ciertas restricciones. Ahora, hablar de los convenios, como decían anteriormente, de 2.200.000 fue lo que dicen, sé de primera mano porque trabajo en un colegio que no es tanto, tampoco es la intervención por parte del municipio para distribuir en convenios, no son 2.200.000, es algo más de 1.300.000 por estudiante, que realmente es muy poco, para un colegio distribuir eso en docentes, en muchas ocasiones promover pues la calidad educativa de un colegio público, privado, perdón, un colegio privado que necesite mantener y promover la calidad educativa, pues necesita bastantes recursos. Entonces, pago de servicios públicos, todo esto que necesita el colegio, va a esa financiación destinada a eso. Veo que el municipio, a cabeza de nuestro alcalde y pues obviamente el secretario de Educación, ha destinado bien los recursos hasta el momento. En este plan de desarrollo veo que se está gestionando y que esos pilares que tienen ahí pues están bien encaminados, que se necesita obviamente hacer todo el análisis pues para continuar a hacer un muy buen proceso, pero pues hasta el momento se han destinado muy bien los recursos y es importante entrar y verificar por cuenta propia en el SICODIS, que es donde está realmente el recurso que se le está entregando por parte de la nación al municipio, por parte del Sistema General de Participación, y recalco, es recursos que vienen directamente con destinación propia, ¿sí? No es que se preste para elegir un concejal, no es que se preste para cosas que estaban diciendo anteriormente, no se puede, ya viene con su destinación propia. ¿Tu nombre es? Mi nombre es David Sánchez. Dime, sí, señor. Hacer una pregunta chiquita. ¿Tú estarías dispuesto en algún espacio, digamos que fuera de este foro, de dejarnos tu número para podernos comunicar y para tener un poquito más de amplitud en lo que tú nos informas? Claro, por supuesto, claro que sí. La idea es eso, como decían, en este espacio me parece muy agradable porque pues es la comunidad quien realmente está hablando y está buscando pues todo el conocimiento, que pues es muy bueno también que no estén las entidades públicas, porque pues no se podría hablar de la forma en que ustedes están hablando, que me parece también muy buenas escuchar sus argumentos, pero pues es importante, pues sí, toda la participación de todos y por supuesto me gustaría poder pues aportar un poco de lo que hemos aprendido y tener una charla pues un poquito más extensa y con argumentos buenos. Gracias, David. Muchas ¿Nos gracias. dejas en el chat, por favor? Claro que sí, muchas gracias. Yo creería que si estás de acuerdo, pueden tener una comunicación interna, creo que la plataforma lo permite, y continuaríamos. ¿Quién más pide la palabra? Carlos Palacios nuevamente. Sí, buenas tardes. Para continuar, lo que pasa es que como su merced dijo cultura, ¿sí? Pero el chico entró a hacer el ajuste en educación, pues, pero sí, mi tema es cultura, voy a hablar de cultura porque en cultura nosotros hicimos una propuesta. En la parte étnica se conmemora cada año el Día de la Afrocolombianidad, es el Día de la Cultura, el rescate de las costumbres y las raíces a través de la cultura. Esto minimiza un tema de discriminación racial. Hicimos la propuesta cultura, el secretario de Desarrollo la acogió, pero cuando el secretario de Desarrollo pasó la propuesta a quien está conformando el plan de desarrollo o a planeación, se borró la propuesta, ¿sí? Y nosotros queremos que esa propuesta quede, porque esa propuesta se manejó en el gobierno pasado, en el anterior también, pero en este gobierno nos quitaron la parte cultural de los grupos étnicos, que es el rescate de las costumbres, no se puede quitar. Sí, es una afectación muy fuerte que se hace a nuestros grupos vulnerables, a nuestros grupos étnicos, y queremos que por favor nos ayuden con estos puntos que estamos tratando aquí para que
se envíen de nueva revisión y se le adjudique un presupuesto, porque a veces también se le está adjudicando unos presupuestos muy irrisorios, ¿sí? Que no se podría hacer nada en un año con el presupuesto que se le están vinculando a ciertas actividades. Me parece eso supremamente preocupante, ¿sí? En cuanto a ese tema cultural, es la propuesta nuestra en las actividades culturales cada año. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y Carlos Acevedo, tienes la palabra. Sí, bueno, yo quería complementarles una situación para que ustedes tengan claro la propuesta de nosotros. La ley 387 habla de las víctimas, de la asistencia, atención y la reparación a las víctimas. La sentencia T025 del 2004 habla de un estado de cosas inconstitucionales que todavía sigue. La ley 1448 lo que trató fue de recoger toda esa problemática y ponerla en una ley para que se cumpliera. No es del orden territorial, no es el municipio el que tiene la única responsabilidad con las víctimas, es el departamento y es la nación. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que hay la suficiente normatividad para que a las víctimas se le deje política pública y se deje un capítulo especial para las víctimas en el municipio. ¿Por qué razón? Porque la misma planeación nacional tiene un COMPES para las víctimas, un COMPES especial. Y en el 2015, mediante el decreto 2460, le ordenan a todas las administraciones que construya política pública para las víctimas del conflicto interno armado. Es más, la Procuraduría General de la Nación en múltiples ocasiones ha enviado decretos, y la última circular que envió ahorita en este año, la circular 007, habla de que las administraciones están en la obligación de construir política pública para las víctimas, para la asistencia, para la atención y para la reparación integral a las víctimas. Cosa que no sé qué está pasando, si es que no hay voluntad por parte de la administración o no han leído la norma, no sabemos qué está pasando. Por eso nosotros hablamos que es necesario ir desarrollando los capítulos de la ley, pero a la vez es necesario ir entendiendo la articulación nación-territorio que se logra mediante la construcción de la política pública base del municipio, y de esa manera nosotros podamos exigirle al gobierno departamental y al gobierno nacional que sitúe los recursos dentro del ESNARID para que se cumpla la política pública de las víctimas del municipio, mediante los principios que habla el decreto 2460, que es los principios de subsidiariedad, complementariedad, concurrencia, y que así la administración en general se comprometa con la política. De lo contrario, nos hacen un daño a nosotros y le hacen un daño al municipio, porque el municipio tiene que aguantar con los mismos pesitos que tiene, aguantar toda una problemática de más de 20,000 familias víctimas que hay en el municipio. Si abren la política pública, estoy seguro que no van a tener que hacer mucha inversión, y nosotros mismos, los líderes desde las mesas de víctimas, vamos a solicitarle al gobierno nacional y al gobierno departamental que mande los recursos necesarios para que se creen proyectos productivos sostenibles, para que haya una política real, transformadora, y eso sirve para enriquecer las finanzas del municipio. Yo no sé por qué los asesores que han manejado la política y que están construyendo el plan de desarrollo no han querido entender esa situación. Quedo atento, y si tienen alguna pregunta, Dios les bendiga y feliz tarde. Carlos, muchas gracias. Ya te doy la palabra, Fabiola, para la pregunta que hace Alejandro. Sí, estamos ya tocando temas del componente social y competitividad. Entonces, veo que ya tomaste la palabra. Entonces, sigue Fabiola y luego Alejandro. Bueno, con respecto al tema que estaba hablando Carlos Acevedo, o sea, mira, hay que tener
también mucho cuidado con el tema de las políticas públicas. El municipio no puede crear políticas públicas por crearlas, porque resulta y pasa que cuando se crea una política pública es porque tenemos un presupuesto para asignárselo, y muchas de esas políticas públicas que están creadas de administraciones anteriores están quietas, no se han movilizado, no se cumplen las acciones. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. Y finalmente, o sea, los recursos para las víctimas deben venir del gobierno nacional, y el gobierno nacional tiene creada una política que es el COMPES. Entonces, de ahí es que deben salir los recursos para las víctimas. Y ojo con eso, el tema de hacer crear políticas públicas y políticas públicas no es tan bueno tampoco, porque es que eso necesita recursos, y si no los hay, ¿para qué crearlas? Bueno, con el tema del presupuesto precisamente, y que hablaba Carlos Palacios de presupuestos irrisorios, el detalle ¿cuál es? Que tengamos presente algo, y es que estamos en un momento de emergencia. El COVID-19 es un momento de emergencia. Resulta y pasa que puede que inclusive todos estos presupuestos que están en este plan de desarrollo finalmente llegue a voltearse y tengan que invertirse más en el tema de salud que de cualquier otra cosa. Y ante eso, ¿ahí qué podemos hacer? Pues permitir que eso se haga, porque estamos hablando de un tema vital. Entonces, también es para que tengamos cuenta eso, porque pues sí, nosotros como comunidades pues siempre buscamos que el plan de desarrollo nos dé respuesta a todo lo que queremos, pero también hay que ponernos pues en los zapatos de los gobernantes, que finalmente tienen que mirar cómo distribuyen esos presupuestos. Y créanme que el presupuesto del municipio de Soacha no es el gran presupuesto como para decir, oiga, déjese tanto para tal cosa. O sea, toca buscar las prioridades, y pues tengamos presente de verdad eso. Y yo le recomiendo de verdad al señor Carlos Acevedo que hay que revisar el tema de eso de las políticas públicas, y lo digo específicamente por la política pública de mujer. Una política pública que creamos desde las comunidades, porque se creó desde, como es el deber ser, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, porque por lo general las políticas públicas estamos acostumbrados a crearlas desde detrás de un escritorio, no teniendo en cuenta las necesidades que tiene la comunidad. Esta política pública se creó desde la base, desde abajo, pero ¿qué pasa? Finalmente también el presupuesto que dejan para mujer pues es muy mínimo, y las acciones que hay dentro de las políticas públicas pues no se van a cumplir. Entonces, muchas veces es mejor no crear políticas públicas, porque no hay ni siquiera cómo ponerlas a funcionar. Entonces, también para que tengamos presente eso. ¿Le puedo hacer una interpelación, doctora Fabiola? Claro que sí. Mire, doctora, yo sé que usted puede tener la razón en que construir política pública, eso necesita presupuesto, pero es que el caso de nosotros es una política pública transversal. Si no se crea la política pública municipal, no podemos pedirle al gobierno departamental ni al gobierno nacional que sitúe recursos. Es un problema transversal. Si no se crea la política pública municipal para las víctimas, sencillamente no se articula el ESNARID. Y el ESNARID debe de situar los recursos, no es el municipio. No hay que creer en esa problemática, no hay que satanizar la problemática de la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, porque al crear la línea de política pública, entonces podemos nosotros, las mismas víctimas, solicitarle al gobierno departamental y nacional que sitúe recursos con enfoque diferencial para la reparación integral a las víctimas. Porque de lo contrario, yo diría entonces lo que dijo un compañero que me antecedió, pues nos tocaría a nosotros entonces demandar el plan de desarrollo, y eso sí sería grave, porque eso es lo que menos queremos nosotros. Porque si está hecha la ley, y si la hicieron así, la ley es ley, así no nos gusta a nosotros. Por eso el Procurador General de la Nación, en la circular 007 de este año, ordena, no pide el favor, ordena que se construya política pública para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. Yo no sé si me hice entender, pero ese es mi concepto, esa es mi forma de ver
desde la parte jurídica, desde la parte institucional. Si no hubiera una ley, si no hubiera una sentencia que está hablando de las cosas del estado de cosas inconstitucionales, si no hubiera una ley 1448 que la reglamenta, el decreto reglamentario 4800 del 2011, si no existiera eso, entonces usted me podía decir, no, el señor no tiene razón, pero es que nosotros estamos no exigiendo, estamos pidiendo es que nos entiendan, que si no se deja abierta la ventana para poderle pedir al gobierno departamental y el gobierno nacional, nosotros seguiremos aquí pidiendo, haciéndole bulto a la administración y creándole más problemas. Eso es lo que no queremos nosotros. Claro que sí, nosotros acá no, o sea, yo no estoy diciendo que lo que usted esté diciendo no sea o esto, yo simplemente estoy dando mi concepto como, bueno, ya también terminando administración pública, que aquí se aprende todo este tema y por eso, o sea, con conocimiento lo estoy diciendo. El crear políticas públicas requiere de presupuesto y si el municipio no lo tiene, pues es mejor no crear políticas públicas. Y como nos damos cuenta aquí, no tienen presupuesto. Cuando yo creo la política pública, pues es porque tengo que asumir una responsabilidad, que es movilizar esa política pública. Entonces, y obviamente ustedes como víctimas, pues son todos los que tienen el pleno conocimiento frente al tema de víctimas, obviamente. Entonces, frente a eso tampoco se le discute. Es como el aporte de cada uno y pues obviamente cada uno desde su sector pues trata de buscar el beneficio para sus comunidades. Muchas gracias. Listo, muchas gracias Fabiola, muchas gracias Carlos y le damos la palabra a Alejandro. Hola, buenas noches para todos y todas. Pues queremos extenderle un agradecimiento al CTP, a los consejeros y consejeras que han estado muy comprometidos con este ejercicio, pues que amplía el ejercicio democrático en torno al tema del Plan Municipal de Desarrollo. Mi nombre es Alejandro Guerrero, nosotros hacemos parte de un ejercicio de varios escenarios en el sector cívico popular, particularmente en temas como servicios públicos, como propiedad horizontal, juntas de acción comunal, todos estos elementos. Nosotros queremos dejar un aspecto bien marcado y quisiera arrancar por un elemento de comparación para que ganemos magnitud sobre lo que está pasando con este Plan Municipal de Desarrollo en el contexto de la crisis sanitaria por la pandemia que estamos atravesando. Un municipio que tiene una enorme cantidad de población, tiene más de 800.000 habitantes, es decir, para que lo pongamos un poco en perspectiva, Soacha es más grande que ciudades como Tunja o que ciudades como Pereira, ¿sí? Soacha tiene el tamaño de una localidad de Soacha, pero tiene el equipamiento de un pueblo de 50.000 habitantes. Nuestros hospitales, el Hospital Mario Gaitán Yanguas, el Hospital de San Marco, en general tenemos una cifra aproximada de 7 camas de cuidados intensivos, sin contar con lo que está en la unidad del cardiovascular, pues que corresponde al ámbito de la administración departamental. El punto acá es que con Soacha hay una deuda histórica que en estos momentos puede costar vidas y eso es un aspecto que tiene que ser tomado en cuenta en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. Hasta el momento tenemos cifras que muy probablemente es un subregistro, porque ya sabemos que es un fenómeno nacional, que el gobierno no está siendo capaz de tomar las pruebas necesarias para saber cuántas personas están enfermas, pero tenemos unas cifras, que ya llevan, hay un registro importante pues, de víctimas y de contagiados por el COVID-19 en el municipio de Soacha. Ahora, lo que sorprende es que pareciera que la alcaldía y la administración municipal están en otro mundo, entonces está resolviendo una cantidad de problemas que no tienen nada que ver con una situación que, claro, corresponde al ámbito inmediato de la crisis sanitaria, pero es una deuda histórica con los soachunos y las soachunas. Aquí se ha hablado constantemente de un hospital de tercer nivel que nunca se ha llegado a construir por la incompetencia y la ineficiencia, ¿cierto?, administrativa, incluso por quién sabe qué tipo de manejos con los recursos que se le dan al municipio. Y de lo último que nos hemos enterado es que la gobernación plantea construir el hospital de tercer nivel en el municipio de Fusagasugá. Esto es gravísimo, que no se esté haciendo el Plan Municipal de Desarrollo y que no se reconozca como una realidad política y administrativa, que una de las prioridades de la alcaldía tendría que ser el manejo y la contención en un municipio que tiene esta cantidad de personas, que es tan grande como cualquier localidad de Bogotá, pero tiene el equipamiento en cuidado médico de un pueblo de 40.000, 50.000 habitantes.
Nosotros queremos poner esto en el centro de la agenda de la discusión porque parece que no se está tomando en cuenta del lado de la administración. Nosotros hemos revisado con mucho cuidado los documentos, nos parece que es una profunda falta de seriedad que no se sepa cuál es el documento más actualizado, que no haya una matriz de priorización, porque no podemos dar una discusión seria si no tenemos documentos actualizados en materia de prevención en salud. Nosotros vimos el documento que nos fue socializado y claro, se habla de la pandemia, se hace una alusión a las características del virus, se habla de la política de la OMS, una cantidad de abstracciones que nunca aterrizan en un manejo y en un esquema administrativo concreto para los próximos 4 años. ¿Sí? Entonces parece ser un saludo a la bandera, yo lo decía doña Fabiola, política pública, decisión en materia de plan municipal de desarrollo que no tenga presupuesto es un saludo a la bandera y no hay y no vemos que haya una voluntad política real expresada en dinero constante y sonante con medidas efectivas para ampliar la red hospitalaria. Nosotros somos conscientes de que el municipio, claro, tiene recursos limitados, pero es necesario empezar a priorizar aspectos relacionados con la salud pública. ¿Cuál es la propuesta que estamos haciendo? Porque no es cierto que el sector cívico popular solo se queje y solo pida subsidios. Nosotros hemos estado insistiendo desde hace algunas semanas en que parte del pliego petitorio en materia de crisis sanitaria que está empezando a construirse desde Comuna 4, en Ciudad del Sucre, en Cazuca, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que el municipio tiene que proyectar de aquí a los próximos 4 años un sistema municipal sanitario que sea capaz, claro, de interpelar a la gobernación para la construcción de un hospital de tercer nivel. Eso es fundamental, pero requerimos medidas complementarias. El municipio no puede seguir diciendo que dependemos de la nación y seguir profundizando la dependencia con Bogotá y con el sistema de salud de Bogotá. Necesitamos un sistema sanitario propio. Y ese sistema sanitario propio, claro, tiene el epicentro en el hospital de tercer nivel, pero requerimos de ese sistema municipal sanitario que fortalezca la infraestructura de salud que ya está y decimos nosotros que también tiene que haber un ejercicio de participación comunitaria en un modelo de gestión de riesgo del contagio. Es decir, necesitamos dar pasos adelante en la construcción de un enfoque comunitario de prevención en salud, con la participación de la comunidad, con la participación de las JAL, de las juntas de acción comunal, de los consejos de administración en propiedad horizontal. ¿Cierto? Hay unos recursos que, claro, son limitados, pero nosotros hemos visto, y al analizar la matriz de priorización, hemos visto, por ejemplo, que los compañeros de las juntas de acción comunal y de las JAL tienen un monto asignado que supera los 1.800 millones de pesos. Es necesario que esos montos, claro, se apalanque la participación comunitaria, que se incorpore, por ejemplo, a los consejos de administración y a la participación en propiedad horizontal, que es una realidad de más de 300.000 habitantes en el municipio y no aparece en este plan municipal de desarrollo, para generar modelos preventivos, promotores de salud, no para hacerle el trabajo al Estado, sino para que las comunidades también avancen en un ejercicio de autocuidado que necesariamente pase por el fortalecimiento y la dotación de las unidades de cuidados intensivos. Nosotros queremos dejar esto muy claro y ponerlo en el centro del debate. Esta administración no se está tomando en serio el fenómeno de contagio, que no me lo estoy inventando yo, ni estamos siendo apocalípticos. El propio Instituto Nacional de Salud ha advertido que va a pasar al menos año y medio antes de que se desarrolle una vacuna. Y en Soacha, por las características que tiene de densificación urbana, de la cantidad de personas que viven en un perímetro urbano tan pequeño, de dependencia de los empleados que trabajan en Bogotá y vuelven al municipio, pues tenemos un riesgo de exposición muy alto que en realidad no está siendo tomada en serio por el municipio. Entonces nosotros tenemos en cuenta todo lo que se está diciendo, pero sí queremos que ojalá desde el CTP se insista en la necesidad de salvar vidas, vidas de soachunos, no a través solamente de medidas de orden público como el toque de queda. Eso no es lo fundamental. Lo fundamental no es obligar a la gente a punta de bolillo, como está ocurriendo en muchos sectores de la ciudad y en Comuna 4 en particular, sino responderle a la gente con oferta hospitalaria y estrategias de gestión del riesgo que tengan en cuenta a la propia comunidad. Entonces ese es el mensaje, muchas gracias y seguimos muy atentos. Muchas gracias, Alejandro, por tu intervención. ¿Hay alguna otra persona que quiera hacer un aporte con respecto al tema de social y competitividad? Carlos Palacios. Sí, Carlos Palacios. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Miren, mi doctora ahorita hace un momento hablaba de una preocupación en el tema de políticas públicas. La población afro tiene el acuerdo 041 en 2015, que se construyó, se implementó y salió por acuerdo la política pública. Pero vemos con extrañeza en este plan de desarrollo
después de que fuimos a las mesas de trabajo, después que pasamos 12 propuestas por escrito al señor alcalde y a la Secretaría de Desarrollo, no vemos una sola propuesta para continuar implementando la política pública afro, teniendo en cuenta que en Cundinamarca hay un plan específico. Ese plan específico, el único que lo tiene es Soacha, sentencia T025 de la Corte, que ordena una atención específica a las víctimas afro, ¿sí? Pero también nos preocupa de que teniendo una política pública con ejes tan gigantes, no puedan tenernos en cuenta ni en emprendimiento, ni en productividad, ni en educación, ni en cultura, ni en salud, ni en deporte. Y entonces lo que pensamos ahorita hacer es reiterar las propuestas que habíamos hecho a la Secretaría de Desarrollo. Se la vamos a enviar a través de nuestro consejero Álvaro Ospino. Vamos a reenviarla de nuevo vamos a dejarla un poco más corta, unas 5 líneas nada más, porque es que si hay una política pública, está bien que el presupuesto sea pequeño en varias ocasiones, listo, no se niega, pero que ni siquiera haya una propuesta de uno de los ejes de la política pública para mitigar la atención a los grupos étnicos es una falla, es un error. ¿Sí? Solicitamos a ustedes, nosotros tenemos una ley especial, que es la ley de comunidades negras. Estamos hablando también de un artículo 7º de la Constitución. Colombia es pluriétnico y multicultural, y Colombia tiene unos convenios ratificados ya donde se dice que va a trabajar en pro de los grupos más desfavorecidos o grupos étnicos, pero no estamos viendo una voluntad política en este plan de desarrollo, porque no hay sino una sola propuesta de los grupos étnicos, se nota aquí, que es la propuesta del plan específico con las comunidades negras, que le pusieron 3 millones de pesos anualmente. El resto no tiene absolutamente nada, y esto nos deja muy triste de saber que así no se puede contribuir a mejorar la calidad de vida de una población que tanto lo necesita. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias por el aporte. Veo que tenemos Andrés Vargas, Fabiola, y hay una persona que tiene la mano levantada, pero no tiene nombre. ¿Listo? Entonces, David Andrés. Sánchez. Perdón, no tu nombre, David Sánchez. ¿Listo? Andrés, Fabiola y David. Gracias, Magnolia, y bueno, aportando un poquito, bueno, agradeciendo la intervención que hizo Alejandro, que pone en el contexto de la discusión o en el centro de la discusión el tema de la pandemia. Pues digamos que no voy a andar más en lo que habló Alejandro, pero sí lo quiero resaltar y quiero expresar que apoyo la postura que se hace desde el lado de Alejandro. En temas de participación y en aras de complementar un poco lo que hablaba Carlos también en temas de políticas públicas en referencia a la conversación que nos daba Fabiola en respuesta a Carlos, es muy importante que nosotros ya tenemos una política pública aprobada, ya está en fase de implementación y se tiene que ajustar y se tiene que empezar a dar dentro de los planes de acción de cada una de las secretarías que están vinculadas y que en una matriz de plan decenal se dejaron las responsabilidades. Yo agradezco y pues creo que desde el sector juvenil hay algo muy, muy positivo en tema dentro de este plan de desarrollo, y es que se van a crear 3 centros integrales de desarrollo juvenil, que de lo que van a servir es que nos van a impulsar todo el tema de innovación y tecnología para jóvenes dentro del municipio, para que se empiecen a incentivar se empiezan a estimular estas áreas de los jóvenes dentro del municipio. También se menciona acerca de los mecanismos de participación, 4 escenarios en los que se van a brindar a cada uno de los sectores, que como lo son organizaciones juveniles dentro del municipio y plataformas juveniles, consejos de juventud y asambleas de juventud. Son 4 escenarios con los que se contempla la 1622, pero lo que realmente nos preocupa es que solamente la Secretaría de Desarrollo Social, o en este eje social y competitividad, se nombra a los jóvenes.
ahora pasó por ausencia la Secretaría de Educación, donde también es responsable dentro de una matriz de implementación. Pasó por alto también la Secretaría de Planeación, que también hace parte para articular y como Secretaría Técnica de esta política pública. Pasó por alto también el tema del Instituto de Recreación y Deporte porque no está avalando. También lo pasa por alto la Secretaría de Gobierno porque no articula estas fases de mitigación para poder solventar las problemáticas dentro del municipio, como el consumo de sustancias psicoactivas, que también le compete a la Secretaría de Salud, como el tema del observatorio del delito, que tiene que venir desde el lado o desde la Secretaría de Gobierno y que tiene que apuntarle a mitigar las problemáticas de la sociedad dentro de nuestro territorio. Es importante que no solamente la Secretaría de Participación Social nos nombre, es importante que la juventud es uno de los ciclos de la vida que están dentro de las personas y que tienen que ser, digamos que, apoyados a través de las leyes que ya se han estipulado. Es importante que cada una de las secretarías, es un llamado que si se puede transmitir por medio del CTP, es que cada una de las secretarías integre a sus planes de acción, porque es que hay líneas que ya están ejecutando, pero pues que las hagan visibles, que hablen de qué se está haciendo para los jóvenes dentro del municipio, que las articulen. Hay una línea de acción para que ellos lo incluyan. No estoy nombrando es que tienen que darle implementación a toda la política pública, porque no es así, porque eso tiene que darse en 10 años, pero que incluya por lo menos una o dos líneas para cada una de las secretarías que son transversales para la juventud del municipio de Soacha. Esto es muy importante para que se empiece a dar como ese funcionamiento a la política pública. Es importante que la administración municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Municipal, también integre esos planes de acción o que sea como ese interlocutor entre la comunidad joven, porque ellos tienen el gobierno de los jóvenes, hacia las demás entidades o demás secretarías para que se articulen y se puedan dar cumplimiento cabal a la política pública. Es más de funcionamiento. Este tema no es de que si tienen voluntad, es que si se crea una política pública, respétela y empiece a articularla en cada uno de sus sectores, porque es de manera transversal. Entonces, en este tema es mi aporte en temas de que se apoya los EIJs, da cumplimiento a uno de los ejes y a uno de los componentes de la política pública, y los escenarios de participación, de impulsarlos, también es satisfactorio en esas metas, pero carece de articulación entre las demás secretarías para dar cumplimiento o visibilizar a la juventud dentro de las demás secretarías. Muchas gracias. A ti, Andrés, muchas gracias y continuamos con Fabiola. Bueno, sí, o sea, también sí le quiero responder a Andrés. Bueno, creo que fue el que acabó de pasar. Sí, eso nos